Bueno, continuamos ahora con la parte de algunas cuentas en específico. Tenemos la parte de clientes con saldo acreedor, revisar su integración. ¿Cuáles son los comentarios que tendríamos al respecto? Sí, o sea, tener cuidado digo, si hay una contabilidad con muchos saldos acreedores de cuentas por cobrar, pues es una función de supervisión que denota que no se ha llevado bien la tarea, ¿no? O sea, lo ideal es no tener saldos acreedores. Entonces aquí nada más es revisar que no se tengan esos saldos acreedores y menos importantes, ¿no? Eh, Y que el saldo concilie, entiendo, con la parte que comentabas hace rato de IVA, así ¿no? Es es. decir, tengo un IVA trasladado no cobrado, pues eso debe de casar con lo que tengo por el lado de mis clientes y tengo un IVA acreditable no pagado, debo de tener la forma de poderlo conciliar contra lo que tengo en mis pasivos. Correcto, correcto, Miguel. Inclusive la siguiente cuenta que es anticipo de clientes, pues también es muy importante para el impuesto sobre la renta, ¿no? Y sobre todo para el impuesto sobre la renta diferido, o sea, para ambos casos, para el impuesto sobre la renta efectivo y para el impuesto sobre la renta diferido. O sea, tenemos que tener conciliado y llevado a cabo, como dice Dan, una conciliación mensual para ir teniendo muy claro el panorama de cómo vamos a Exacto. salir al final del año. Y la conciliación no es solamente al cierre, tenemos que conciliar también con lo que dejamos en el diferido del año pasado y con lo que tenemos en las cuentas respectivas, en nuestra declaración o en su caso en el dictamen fiscal. Correcto. O sea, tenemos que tomar en cuenta los saldos iniciales, ¿verdad? El- Eh, Cuentas acreedoras con saldo deudor de la misma manera que lo que comentamos con las cuentas por cobrar, es importante no tener saldos deudores, hay que reclasificarlos para efectos contables y sobre todo para el ajuste anual por inflación. No podemos tener efectos importantes en el ajuste anual por inflación por estos conceptos. Hay que tener, y aparte de reclasificar, hay que ver cuáles son las causas y atenderlas para no Excelente. tener saldos deudores en cuentas de pasivo. Claro que sí. El tema de moneda extranjera también de pronto se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Es decir, si estoy haciendo la correcta evaluación de la moneda extranjera, qué tipo de cambio estoy tomando, si es el tipo de cambio del diario oficial o es un tipo de cambio pactado, cómo estoy controlando mi utilidad o pérdida cambiaria, si estoy neteando o no estoy neteando, todo eso tiene efectos fiscales, desde luego, y que tenemos que tener los controles necesarios ahí para poder identificar adecuadamente estas partidas. Así es. O sea, el resultado por posición cambiaria es importante, vigilarlo mensualmente. Acuérdense que para efectos financieros, pues es el tipo de cambio del último día de cada mes y para efectos fiscales es otra cosa, ¿no? Sobre todo en IVA. Si tenemos Es ahí correcto. cuentas por cobrar en dólares, el IVA se causa con el tipo de cambio cobrado y la venta es tipo de cambio del día de la venta. Así es. Y Eh, bueno, el tipo de cambio del diario oficial de pronto es cuestionado o hay dudas de dónde surge o por qué se utiliza ese y cuál se utiliza, ¿no? Aquí dice el vigente al último día de cada mes y cuál es el vigente. sí. Aquí hay una práctica muy variada, yo así le llamaría, o sea, en los corporativos de empresas, más bien en los corporativos de subsidiarias mexicanas, muchas veces se define un tipo de cambio diferente al tipo de cambio del diario oficial de la Federación. Entonces, lo que tenemos que ser es flexibles desde el punto de vista contable y desde el punto de vista auditor. No podemos cambiar esa definición de la casa matriz, ¿verdad? Porque si nos están diciendo que es ese tipo de cambio, el auditor lo único que tiene que hacer es evaluar si hay razonabilidad o no, y la parte contable pues lo tiene que tomar, ¿verdad? Lo tiene que tomar por cuestión de organización, Claro, claro, desde luego. Sí, sí, sobre todo en los corporativos encuentras ese tipo de cuestiones, de corporativos situaciones. extranjeros que tienen un tipo de cambio establecido por corporativo en donde de pronto pues no coincide con el tipo de cambio del diario oficial. Y ahí o se mueve de un lado o se mueve de otro. No ha pasado de pronto que las empresas explican a su corporativo y convencen a su corporativo de que para México se tiene que utilizar el del diario oficial por disposición legal, sobre todo fiscal
pero hay otros casos en donde no. Entonces, efectivamente, hay que evaluar el riesgo que pudiera existir, sobre todo desde el lado fiscal por la discrepancia que pueda existir al respecto. Incluso, Miguel, hay empresas que llevan los dos, ¿verdad? Para efectos de reporte, pues, manejo el que tú me digas y para efecto contabilidad mexicana, el que me exige la ley. Así es. Muy bien. Muy bien. En, en tema de cuentas por cobrar, momentos de acumulación de los ingresos, es un tema muy importante que hay que tomar muy en cuenta. Ahí dan tus comentarios al respecto, por favor. Sí, aquí básicamente, no necesariamente los momentos contables tienen que empatar con los momentos fiscales. Eso es mucho la base, así que lo que acabo de decir, la base de por qué estamos teniendo los impuestos diferidos, porque para cada transacción pueden existir efectos fiscales que se pueden dar a futuro, se pueden dar de inmediato, o al revés, efectos contables que no reconoces en tus resultados a futuro o los reconoces en este momento. Entonces, esa variación en lo que es las partidas de que llamamos temporales por los efectos contables y fiscales, pues tiene mucho su base en lo que efectivamente dispone la ley. En el caso particular de ingresos, tenemos tres momentos de acumulación muy particulares que no necesariamente tienen que empatar con tu contabilidad. Sin embargo, sí es muy importante tomarlo en consideración porque de un modo o del otro también esto forma parte de tu expedición del CFDI, que lo amarras con tu contabilidad, pero cuando vamos al pago provisional, no necesariamente lo vamos a tener acumulándose precisamente por esto que estamos comentando. Entonces, muy interesante y muy importante que en materia fiscal, tratándose de ingresos o, perdón, tratándose de la generación de bienes o prestación de servicios, se da principalmente en tres momentos: la expedición del comprobante, el envío material del bien o prestación del servicio, o un cobro o exigibilidad total o parcial de la contraprestación. Esos tres momentos, el que se dé primero es el que nos detona la acumulación. No necesariamente aquí tiene que ser un efecto contable. Para efectos contables, pues tiene otras implicaciones de cómo haces tu registro de tus ingresos, pero para efectos fiscales tenemos esos tres. Adicional, también tenemos otros momentos muy particulares, tratándose de contratos de obra pública, tratándose también de intereses moratorios, etcétera, que son partidas muy específicas que tienen un tratamiento fiscal particular, pero de manera general, esos son nuestros momentos de acumulación que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a nuestra operación. Hay Y empresas, por que, ejemplo, quiero señalar mucho el caso de una empresa maquiladora, que la determinación de su ingreso, pues generalmente es por una base de costos y gastos mensuales, más un porcentaje de utilidad, y ese determina tu ingreso. Pero ¿cómo sacas tú ese, esa base de costos y gastos? Pasas hasta que haces tu cierre, hasta que terminas tu año, es en el momento perdón, tu mes, es en el momento en el que tú tienes esta información y esa es tu base, que generalmente es posterior. Sin embargo, te dice, oye, tú tienes un CFDI emitido en febrero de un ingreso de enero, pues sí, pues es lo que nos dan los empates en los momentos de acumulación, de acuerdo a lo que tenemos aquí, que generalmente es por la prestación del servicio, y eso es lo que nos estaríamos viendo. Entonces, si quieres comentar algo adicional, Miguel, pues Luis. sí, hay sobre todo que hay tres tipos de bases que pudieran ser diferentes. Una la parte contable, otra la parte fiscal y otra la parte de los FDIs, Sí. ¿sí? Entonces ahí te puede jugar de forma curiosa porque sucede que la autoridad te puede requerir una diferencia que no existe porque no estás acumulando en base a la emisión del CFDI, ¿no? Y la contabilidad también tiene sus propias reglas en normas de información financiera que te establecen cómo deben de reconocerse los ingresos. Entonces, pudiera haber ahí diferencias que hay que conciliar definitivamente mes a mes y sobre todo al cierre de año. Y fíjate que tocas un tema en maquiladoras que a veces lo pasamos por alto. Hay que recordar que la maquiladora trabaja a base de anticipos, ¿verdad? O sea, la casa matriz le va suministrando remesas para que siga trabajando y al final del mes es cuando la maquiladora normalmente factura, hace una factura por semana o hace una factura por mes, pero de acuerdo con los momentos que estamos platicando, parecería que el ingreso, a veces pasan días y el ingreso, acuérdense que las maquiladoras trabajan por semana, ¿verdad? A veces el ingreso se desfasa al mes siguiente o la factura se desfasa al mes siguiente y no cubre todo el mes, ¿no? Habría que tener cuidado nada más, hay unos cuantos días, pero yo creo que es conveniente analizarlo cuidadosamente en O que casos pudiera ser específicos. también en base a lo estándar, ¿no? Al costeo estándar.
y Ujú. de pronto pues el estándar no es el real y tú estás generando una factura en base a estándar y tienes que hacer un ajuste al final del mes o hasta el mes siguiente, ¿no? Eso sí, nada más. Bueno, ahí te vamos a comentar, pero si eres una compañía con Safe Harbor, pues también te puede dar un dolor de cabeza cómo reconocer tu ingreso mensual y que al final, por tu ajuste Ujú. de Safe Harbor, al final del ejercicio, pues terminas ajustando por completo. Claro, Así es, claro. Muy así bien, pues es. nos vamos a este tema de momentos de acumulación. Ya lo tocamos de alguna forma, pero ahí me gustaría que tocáramos un poquito este tema de recuperación de seguros. ¿Cómo debemos de darle el tratamiento Mira, correcto? pues, la recuperación de seguros es todo lo que se recupere es acumulable, ¿eh? O sea, todo lo que se recupere, yo no encontré nada que dijera que hay una parte exenta o una parte que no se acumula, ¿no? O sea, Hay una excepción. hay una excepción, por favor, si Cuando la se utiliza en la recuperación Excepción, en la adquisición de otro bien, ¿no? En excepción sustitución. exacto. ¿Es ok, ahí correcto, Dan? está. Sí. Ok. Pero aquí el anterior, el renglón anterior que dejamos aquí sin comentar, que son deudas no pagadas. Deudas no pagadas, hay un momento de acumulación que dice que es el mes en que se cumple el plazo de prescripción y a veces nos dan en las revisiones son compras con proveedores, hay muchas compras con proveedores que se nos van quedando ahí saldos y se nos van quedando atrasados y que aparentemente por falta de definición, pues esas deudas ya no fueron pagadas, ¿no? Tendrían que ser acumuladas según la ley. Exacto, correcto. Muy buen punto. Muy buen punto. Y tomando en Vámonos al cuenta, tema de cuentas incobrables. Cuentas Eh, incobrables, de acuerdo con la prescripción o imposibilidad práctica del cobro, se considera imposibilidad práctica de cobro cuando el deudor no tenga bienes embargables, cuando el deudor haya fallecido sin dejar bienes a su nombre o cuando el deudor esté en concurso o suspensión de pago. También hay otras reglas que se permite deducir cuentas que no excedan de 30,000 UDIs que no se cobren al transcurrir un año. El siguiente renglón, aunque esté en ley, pues yo difícilmente lo entiendo. Créditos con el público en general entre 5,000 pesos y 30,000 UDIs, ¿no? O sea, yo voy a facturar público en general y que no lo cobre, como es que se me hace muy difícil de entender, pero bueno, así está la ley. sí, normalmente no hay crédito, ¿no? Público en Claro, general es no, claro. lo que metes en la Y, factura global. y el otro es que hay que notificar al acreedor cuando vayamos a hacer una deducción de deuda no cobrada, de cuenta por cobrar no cobrada. Perfecto. Es otra de las reglas que nos pide la autoridad. Dan, ¿qué hay del requisito este que no tiene mucho tiempo respecto a que debe de haber alguna resolución para que estas cuentas sean deducibles? el tema de resolución es cuando la deuda es mayor, si te regresas tantito, no me acuerdo si es los 20,000 o 30,000 UDIs. No necesariamente, o sea, tú tienes el proceso de prescripción es uno, pero cuando son deudas mayores a determinado monto de UDIs, también tienes que tener una resolución judicial que determine la imposibilidad práctica del cobro. Es decir, oye, que hay una resolución que te da el derecho a ti de exigirle más al que le vas a cobrar y que todavía aún así no te haga el pago correspondiente, es un documento extra que tienes que conseguir como parte de los requisitos para tomar también la deducción de cuentas incobrables. Aquí me gustaría también comentar que dependiendo del tipo de operación, del tipo de documentación que le dé soporte, también son los plazos de prescripción. Hay documentos mercantiles que prescriben a los 3 años, como son pagarés de 13 cambios. Hay otros documentos que son a 10 años, como puede ser la factura simple, o puede ser ya, digamos, del tipo de situación muy particular, de acuerdo a las leyes mercantiles, lo que tenemos que tomar en consideración de los plazos de prescripción. Entonces sí es muy importante, si lo dejas tú nada más pasa por prescripción, que no necesariamente hay una regla particular como existe fiscal de 5 años, depende del tipo de documento que le da soporte a la transacción, es el plazo de prescripción que puede derivarse. De acuerdo. Muy bien. Pasemos al tema de provisiones de pasivos con personas físicas, sociedades civiles y asociaciones civiles. Todos entendemos que estas provisiones, o más bien esas operaciones con este tipo de personas, de contribuyentes, serán deducibles en la fecha en que se paguen. Los beneficiarios, por lo tanto, lo consideran como ingreso cuando se cobren. Aquí es bien importante afinar, ¿no? Porque muchas veces tenemos esos pasivos, hacemos caso omiso y como persona moral los consideramos deducibles. Eh,
creo yo que hay que tener cuidado nada más en definir este tipo de contribuyentes y saber que no serán deducibles las provisiones que queden el 31 de diciembre. La recomendación sería entonces que si la empresa tiene pasivos con sus asesores fiscales, como es nuestro caso, nos paguen en este año y no lo difieren hasta el siguiente, Exactamente. Esa es ¿correcto? una Sí, recomendación que siempre hacemos de cajón. sí, la firmo, yo firmo esa recomendación, ¿eh? Excelente. Vamos al costo de lo vendido, un tema que desde luego ha tenido historia en el pasado respecto en un tiempo de deducción de compras, costo de lo vendido, luego deducción de compras, ahora costo de lo vendido. Yo recuerdo muy bien que, digo, en mis tiempos o tiempos atrás de mis tiempos todavía, el tema del costo era algo que era muy revisado. Los auditores fiscales eran expertos en temas de costos, ¿no? En temas de costeo. Después vino el tema de la deducción de las compras y como que se olvidó, todo el mundo se olvidó de los costos en temas de revisiones sobre todo. Pero bueno, ahora tenemos desde hace años ya de nuevo el costo de ventas y aquí el tema es qué es lo que hay que cuidar al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que poner énfasis y atención para efectos de no tener problemas en esta deducción, que normalmente es de las deducciones más importantes que tienen las empresas, sobre todo aquellas empresas comercializadoras o manufactureras? Eh, Miguel, hiciste una reseña muy buena. Antes, los auditores éramos muy buenos para auditar costo de venta, sobre todo el equipo fiscal. Creo que se flexibilizó eso y por eso es la importancia del punto, ¿no? De que la empresa mantenga hojas de costos muy ordenadas, muy bien trabajadas para efecto y sobre todo la parte de inventarios, ¿no? La parte de inventarios, que siempre es recomendable tener un inventario físico muy cerca del cierre del ejercicio para poder hacer ajustes al costo de venta. Muchas empresas utilizan los conteos periódicos, ¿verdad? Para efecto de ayudar a esto, que es muy buena práctica. Otras empresas descuidan un poquito el inventario físico. Creo yo que esa es una parte importante que hay que cuidar para efectos de ver si las cifras que están en los estados financieros son adecuadas. Y sobre todo yo decía los papeles de trabajo que le sirvan al auditor para poder ayudarlo en hacer su revisión de inventarios y sobre todo de los inventarios que están en el balance general, ¿no? Exacto. El Hay tema muchas veces de, que, hay muchas veces que esas hojas de trabajo, perdóname, por aquellas empresas que son manufactureras a gran escala, están en sistemas electrónicos, ¿verdad? O sea, está muy mecanizado el sistema de costeo y muchas veces no hay un papel de trabajo. Entonces, allí habría que trabajar mucho en coordinación con los auditores para poder determinar la necesidad de información. sí, desde luego, todos los Aquí yo quiero elementos del destacar. costo, tenerlos debidamente cuidados. Y ahí hay un tema que quisiera que tocáramos respecto al tema de todo lo que es obsoleto o todo aquello que de pronto es exceso, en donde las empresas de pronto, al tener material obsoleto, materia prima obsoleta, pues deciden de pronto o donarlo o destruirlo, pero ¿será suficiente con eso tener una destrucción o hay algún requisito específico al respecto, Dan, en esa Hay materia? hay que presentar un aviso, Miguel, para que puedas tú hacer destrucción de la deducción de destrucción. Desafortunadamente, como donación, no hay algo que te permita, digamos, desde un punto de vista fiscal del inventario, que tú dones el inventario, salvo que sea una donataria autorizada a dar todos esos requisitos, pero pues difícilmente, pues si tú eres una empresa que se dedica, no sé, una empresa automotriz, pues a lo mejor puedes pensar en alguna universidad de donar ciertos materiales. Digo, hay que darle un poquito de pensar eso, pero de cualquier manera, si estamos en inventarios obsoletos, tú puedes, para que lo puedas deducir, necesitas presentarle un aviso a la autoridad, en el cual la autoridad pues, le estás informando de que va a hacer esa distribución del inventario. Yo Ok, quisiera incorporar también la diferencia que hay en las metodologías de costeo.
Para efectos financieros, pues, encontramos muchas metodologías, tenemos un costo estándar, un coste absorbente, etcétera. Sin embargo, para efectos fiscales es el costeo absorbente sobre base de costos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que es para efectos fiscales es el único método de costeo que te permite tener, aunque para efectos financieros manejes todos, otros más que pudieras tener de acuerdo a tu naturaleza propia de la operación. Fiscalmente está muy acotado cuáles son tus metodologías de costeo e inclusive también tus metodologías de evaluación de inventarios. ¿Cuál es la metodología de evaluación de inventarios permitida para efectos fiscales? ¿O cuáles son las reglas en específico? Fíjate que te permite primeras entradas, primeras salidas, que ya no está para efectos financieros. Aquí corrígeme, José Luis, creo que es el WEBS, el de últimas entradas, primeras Y salidas, ya, creo que esto eso ya no está, está. inclusive hasta para efectos financieros, ya no está permitido. Ya no está permitido. Entonces, estos son, pues, eso es lo que hay que estar empatando entre las metodologías de la evaluación de los inventarios. Es PEPS entonces. Ujú. PEPS Excelente. promedio, ¿no? Está uno de costos identificados también que te permite tener en la ley, que ese, Ujú. pues, ya es muy particular para el tipo de negocio que manejas, las características con el cual lo puedes manejar también.